Tomando Cine, edición especial, Dear Killers Nanny. Estoy muy contento, tenemos una entrevista espectacular por delante. Mi nombre es Matías Lertora y no estoy solo, vamos a abrir el plano. Estoy con Sebastián Marroquín, el que vivió todo esto que vamos a hablar y uno de los creadores de la serie, y el otro creador de la serie, Pablo Farina. Bienvenidos. En el medio, estamos grabando esto en el medio del éxito de la serie, una de las primeras en el mundo. Así que antes de meternos en la serie propiamente dicha, quiero preguntar a los dos cómo se conocieron y cómo nació este proyecto. Gracias, Matías. No le doy la palabra a mi amigo, que seguramente tiene la memoria más fresca de cómo fue que... ¿Cómo nos conocimos? Hola a todos. Hola, gracias, Matías. Por favor. Por dejarme hablar, básicamente. Hable, señor Farina. La verdad que de la historia que tengo con Sebas, estamos en 2026, y 20 años, 23 años que ya nos conocemos. Nos conocimos por un proyecto de un amigo a quien le mandamos un abrazo, Nicolás Entel, productor y director de Pecados. Okay. Bueno, ahí me tocó a mí ser guionista, ser editor, y la verdad que fue un proyecto que nos llevó varios años y que ahí nos conocimos con Sebastián aquí y entablamos una amistad. Después hice muchos proyectos, entonces siempre los proyectos me siguieron uniendo a él, porque lo tenía que entrevistar y teníamos que charlar y todo, y así llevamos una vida. Perseguía el apellido, me parece. Pablo. La historia. Y esa historia, ¿cuándo nace esta historia que ya estamos viendo en la pantalla, que está en Disney Plus, en el apartado Hulu? Listo, que ahora ya la gente va a entrar y cuando quiere le va a poner play, lo va a ver, lo va a disfrutar, ya está pasando y va a pasar siempre. Pero, ¿qué es lo primero de todo eso? Más allá de lo primero de tu vida, que ahí nos metemos, pero hablando del proyecto. Yo diría que lo primero y que valoro mucho es esa amistad y ese proceso largo de crear el documental. Fue un documental más largo de lo tradicional, nos tardamos como 4 años en hacerlo y eso nos permitió compartir mucho tiempo, ¿no? Entonces, en los tiempos y ratos libres, pues yo ya fuera de la seriedad con la que estábamos tratando el tema de ante la cámara y demás, pues ya teníamos conversaciones más de amigos con Pablo y yo le contaba estas historias con los nanis, que por supuesto algunas eran muy extremas y otras también con un corte cómico, extremo, bizarro y demás, ¿no? Y yo siempre le comentaba a él que a mí me parecía que esas historias pues no venían al caso, es decir, no aportarían en principio a la historia de mi padre, que era lo que yo quería, desde un punto de vista más de las víctimas, de la reparación y demás. Entonces eso quedó descartado, pero Pablo empezó a seguir escuchándome y a insistirme, no, hermano, tenemos que hacer algo más con esto, tenemos que ir más allá, esas historias no se pueden quedar ahí en el tintero. Y ahí empezamos, como a empezar a darle forma. ¿Y qué más te acuerdas tú? Lo que me haces acordar ahora es que creo, o me doy cuenta ahora, que es verdad que necesitó un tiempo esto para contarse. Porque mucho las tiempo. Historias que tocan, por ahí son un poco ofensivas en algún punto. Toca una realidad muy cruda, que en ese momento poco se sabía de la vida de Pablo y de Sebas, todavía no era el momento. Claro, estamos hablando de todo esto antes de que surgiera Narcos, antes de que surgieran El Patrón del Mal, antes de todas las series. Año 2005. Claro. Sí, o sea, en el 2007 más o menos, Nicolás Entel le hace una entrevista y él cuenta justamente ese momento de su vida, cuando fue exiliado, se fueron exiliados a Panamá, cuenta un momento de su vida donde su relación es mágica con estos personajes que eran los únicos que lo cuidaban y que también lo salían a divertir. Y ahí fue la semillita del concepto, ¿no? Que evidentemente después tuvimos que procesarlo, lo olvidamos, lo dejamos, y mucho tiempo después, ¿qué será? Quisimos darle forma, pero la verdad es que tampoco teníamos la manera, los medios económicos para desarrollarla. Alguien nos aconsejó que deberíamos de hacer un cómic para poder contar esta historia, para hacer el pitch, pero no es que lo hicimos en 20 segundos, ¿no? En todo ese tiempo pasó pues algo que no se ha contado hasta ahora, y es que me llaman de una editorial francesa diciéndome que una editorial que estaba especializada en temas de cómics quería hacer una adaptación de mi primer libro, Pablo Escobar, mi padre. Y yo les dije, qué idea tan aburrida, porque no me parecía que una historia tan seria pudiera ser contada desde ese lugar en principio. Pero me acordé de lo que veníamos hablando con Pablo y les dije, ¿por qué no me dejan más bien escribir mi historia en ese formato
pero en relación a todos los sicarios con los que crecí, con los que me crié. Y ese fue el puntapié inicial, que ya ahí conseguimos la financiación. Un excelente artista español, se llama Alberto Madrigal, que hizo un trabajo tremendo. Obviamente se hizo un casting de artistas, pero con las primeras palabras que le enviamos e instrucciones, este hombre con muy pocos trazos logró completar todo lo que queríamos contar, ¿no? Sin palabras, pero desde la imagen. Y ahí comenzó todo. ¿Y cuánto llevamos? Sí, es un cómic de 138 páginas, tapa dura. El arte es una cosa muy aniñada, divina para una historia que es de humor negro, violencia, es especial. Ahí donde se describen justamente la relación que tiene el niño con estos trabajadores del padre que lo cuidaban a él. Quiero mandar un saludo a quien me regaló el pijama, por favor. Tengo que mostrarlo. Ahí está, por favor. Alejandra, un beso. Gracias. Bueno, beso, gracias. Alejandra. Gracias. Bueno, y ahí empezamos con el cómic a trabajar, y paralelamente empezamos a tratar de llevar esta idea a ver si a alguien le interesaba para filmarla, para grabarla, porque no podíamos hacer, veníamos haciendo todos documentales. Claro. No pasamos, yo vengo de la carrera de cine, me gusta el cine, para mí escribir el cómic fue milagroso porque cada cuadrito es un guión técnico, así. Bueno, entonces dijimos, esto hay que llevarlo a la pantalla, nos enamoramos, pasamos noches, de verdad. Hay una foto que es testigo. Sí, hay una foto que estoy yo habría que sentado recuperar. con todo unos papeles de caramelos, más o menos 1 kilo de toda la noche que nos comimos los caramelos. Perdón, yo Bueno, me he comido. todo así Parece que alrededor. me los comí todos yo, pero el Foto desde señor, arriba una montaña de papeles de sobra de las caramelo. charlas, y alguien importantísimo para esta charla, Ángeles, la mujer acá Mi a quien nos esposa. saludamos. Maravilloso el aporte que nos dio siempre, y las confianzas que nos dio. Desde el punto, que dijimos, esta idea es buenísima, nos llevó adelante. Bueno, y ahí salió, hicimos la... Noches eternas de café, de caramelos y de escribir, porque, y aparte creo que el aporte de Pablo siempre fue muy importante, porque yo no entendía la complejidad que trae un cómic para escribirlo. O sea, no son meros dibujitos. O sea, describir una escena con un nivel de detalle impresionante, enviar imágenes de referencia, de ejemplos y demás, ir un ida y vuelta con el artista eterno, que pensamos que nunca terminaría, pero fue una gran Sí, experiencia. después la idea de que se haga relatos cinematográficos de serie, la verdad que fue muy sencilla. Teníamos 3 hojitas escritas en ese sentido, porque la idea para mí es tan potente, la idea original de la mirada del hijo y con sus nanis, es tan fuerte, que si la desarrollábamos más, cometíamos el error de que alguien la encuentre que pensaba que iba por ese camino. Claro. Entonces le dejamos más libertad para quien se pudiera interesar. Pasa que es una historia tan increíble que parece ficción. Ahora es una ficción, pero Sí. es una Sí, ficción, sí. como bien dice, Muy basada en la sobreimpreso, realidad. muy basada en la realidad, en tu realidad. Entonces ahora salto en el tiempo y te pregunto, ok, la ves vos, que ya la viste obviamente 1000 veces y viste el proceso, no es lo mismo tu reacción como espectador, porque aparte de haber sido el protagonista real, estuviste en todo el proceso, pero la ves y lo que viviste es lo que nosotros vemos como espectador. Increíblemente sí. O sea, yo la primera vez que la vi y ahorita que la volví a ver ya completamente terminada, porque los primeros cortes que vi todavía habían dudas sobre dónde iba la música, qué música, etcétera, y algunos detalles ahí de últimos de edición. Pero para mí fue, y es todavía, es decir, yo veo escenas de la serie y veo la magistral actuación de Hanner y de los dos Miguel, ¿no? Del pequeño y del mediano. Increíbles. Impresionante. Y me transportan a esa época, a esos momentos, la literalidad de muchas de las frases, tanto que yo dije, algunas de las nanis, e incluso mi padre, mi mamá también, es decir, sí es una recreación muy, muy cercana a la historia que yo viví, las escenas con el cartel de Cali. O sea, yo increíblemente es difícil como que se me arranque una lágrima, porque ya he procesado muchas veces esta historia y he hablado mucho, he escrito, hemos hecho... Ha viajado por el mundo hablando de esto. Exacto. Pero verme en la pantalla de esa manera es algo muy bizarro, primero porque, pues, como yo suelo decir, las series las suelen hacer a los muertos.
y estar vivo para verla es una experiencia muy particular, ¿no? Y muy emocionante porque sí es muy cercana a esa realidad que yo viví. Pasa algo, vieron que desde hace 20 años diría, se puso muy de moda el humanizar y a veces endiosar a villanos, ¿no? Breaking Bad y varios ejemplos. Pablo Escobar, tu padre, tiene adaptaciones No, es el más endiosado. que nunca tal vez pierde el foco de quién era y lo que hizo, pero visto desde un lado, desde que el espectador puede empatizar y, como no sé, hinchar por él, por decirlo de alguna manera. En esta adaptación no sucede, está Felizmente. desde el punto. Ese es el éxito. Te quería para mí. preguntar sobre eso, desde ese punto de vista, y cómo, y a vos también, Pablo, cómo se buscó eso para diferenciarse y conseguirlo, que tampoco es fácil conseguirlo, porque aparte está muy bien casteado. John Leguizamo, que es un gran actor y se mete espectacular en el papel, y él logra generar una distancia con el espectador. La verdad es que es de lo que más orgulloso me siento. Yo no quería, es tan fácil, entre comillas, salir a seducir a la audiencia creando un personaje fantástico, con superpoderes, con un derroche de dinero y de opulencia, y este no es el caso, ¿no? Y lo que tú dices con claridad, la distancia que logra marcar John con el televidente, con el hijo, por más del afecto, creo que es lo más difícil de lograr, y a mí me gusta es por eso, porque yo no quería que tampoco la gente quedara enamorada del personaje de mi padre, porque si no estaríamos cometiendo el mismo error que otros, ¿no? Yo creo que, perdón, desde luego estaba en la idea, y cuando lo agarra Sebastián Ortega, obviamente, el showrunner y creador también de esta serie, cuando lo agarra dice, lo de Pablo tiene que pasar por un costado del relato. Entendió muy bien cuál era la mirada y le puso todo el esfuerzo ahí. De hecho, eso originalmente, fue muy genial. ¿te acuerdas que proponíamos que mi padre ni apareciera, que fuera una silueta? Alguien dando órdenes en un balcón, hablando. El mercado lo necesitaba. Que perdería fuerza. No importa, pero realmente no queríamos nunca que fuera. Por lo que lograron, para mí, el equilibrio entre lo que el espectador espera que aparezca la imagen tan fuerte de Pablo, en relación a lo que es el total en la serie, para mí es brillante. Para mí el papel de John es justo, medido, y es el que necesitamos para el tono de esta serie. Sí. Y el resto del elenco, los nanis, justamente acercándose a todos los que vemos, que son 5, si no me memoria 5 o 6, ¿era? ¿Cada uno tiene su contraparte en tu realidad o hay un rejunte de...? Mira, sí, tocó hacer porque la verdad es que era un ejército. Claro. Pero por cuestiones obvias del mismo relato, de producción, pues no puedes poner a 200 tipos. Es decir, yo tenía 15 guardaespaldas, mi madre otros, mi hermana, mi papá tenía 10 veces más que nosotros. Entonces juntamos las cualidades más importantes de estos personajes y desde ese lugar empezamos a reconstruirlos, ¿no? Había uno que era muy bueno pintando y otro que era un gran poeta, pues bueno, tocó que sea una hacer un match entre ellos dos porque pues, no cabían en la serie, ¿no? Esa selección fue fantástica porque la verdad que los personajes son fuertes todos. Entonces sumarlos y mezclarlos en la primera. Y muy carismáticos y están muy agregar bien. una mujer que todos dicen no, pero eso sí, es verdad. Había mujeres, claro que sí. Entonces eso es un elemento como sorpresa porque pues en el mundo de la seguridad y demás como que prevalece la presencia masculina, ¿no? Pero lo increíble era que sí habían este tipo de mujeres. ¿Y te reencontraste con ellos en tu recuerdo de alguna manera, viendo a estos actores y viendo lo que quedó ahora en el producto final? ¿Cómo te sentís con eso? Porque creo que, corregime si me equivoco, a lo largo de los años has hablado mucho de tu padre y de la relación y todo esto, pero acá se marca, no es el protagonista de esta historia, no es tu padre, sos vos y son ellos. Bueno, es un ejercicio muy diferente para mí. Siempre estuve muy acostumbrado a mi papá, esto, aquello, y las preguntas iban dirigidas exclusivamente a eso, ¿no? Y también en virtud de ello empecé a aprender de aquellos que también leían mis historias, decían, bueno, ¿y cuándo vas a hablar de tu historia personal? Y sí me sentí que veo muchos personajes
muy bien interpretados. En una sola persona veo 2 o 3 nanis de las que yo tenía en ese momento, ¿no? Y creo que también en el cómic es justamente, nos tocó hacer exactamente el mismo proceso, discutir con Pablo cada uno de los nanis, qué cualidades tendrían que tener, hacia qué lugar iban a ir, entonces qué tipo de sentimientos tenían, qué tipo de valores, si es que los había, todo eso discutir. Sí, el ejercicio que hicimos con los personajes fue importante. Después lo agarraron. Elegir los nombres también, elegir los nombres. para darles algún sentido, ¿no? Y hoy en día, o en los últimos años, tal vez no necesariamente hoy 2026, ¿alguno de ellos vive, ha sobrevivido y puede encontrarse viendo esto? ¿Te pueden escribir un mail, tener algo, hay algún cierto contacto o es imposible? ¿Qué sabemos? La verdad es que no te voy a decir, el 98% están muertos. Esa es la triste realidad. Porque hay 2 personajes justo, sin spoilear la serie, que hay o sea, está muy marcado cómo sobreviven. Hubo digamos, cercanías y demás, pero en el tiempo hoy no sabría decirte. Sí sé que en algún momento de la vida de mi padre, incluso posterior a su muerte, la cantidad de nanis que fueron asesinados fue impresionante. Es decir, hubo un exterminio, no hubo medias tintas en ese aspecto, ¿no? También parte de la guerra, del miedo, de que era gente también muy violenta, etcétera. Entonces, muy pocos pudieron sobrevivir para contar la historia. Muy poco realmente. Y ahora menos. Menos. Sí, a mí lo que me tocó entrevistar para los documentales ya no están. Claro, entrevistaste a algunos y ya no están. Ya no están. Y hablando de eso, de las cosas que querían marcar para diferenciarse, y te pregunto, te amplío de, queremos mostrar o queremos ser esto en esta serie. ¿Qué cosas o qué elementos se buscaban? Incluso tal vez cosas que quedaron afuera o que no se podían, ya ser por tal vez extrema violencia o incluso más inverosímiles, de que daban la vuelta de, bueno, contamos una historia de ficción, pero esto no lo van a creer. Bueno, me acuerdo una anécdota que cuando Sebastián Ortega estaba en el proceso con los guionistas, como viendo todo, me llama a mi teléfono y me dice, escúchame Pablo, ¿cómo puede ser que Sebas, es verdad que a los 11 años tenía 20 motos? No es verosímil eso para el relato. Claro. Yo le decía, tenés razón, obviamente, Sebas, no es verosímil, pero tenía 20 motos. No, y no sé si tenía más. 30. Y no sé si más. Entonces, sin contar la de mi papá. Para mí la serie está excelente logrado. Sin embargo, hay un lugar que no llega y que es, para mí, que es el lujo de que tenía esta familia, ¿no? El lujo en cuanto a material. Es imposible. Es imposible tener que tener el presupuesto de una serie de 1.000 millones para replicarlo, ¿entendés? Eso. Tampoco hubo intención, creo yo, y siempre cuidando el mensaje, porque es muy delicado. Esta es una historia que no se hizo para seducir a los jóvenes y para hacerles creer que el camino de la criminalidad es el que los va a llevar al éxito, ¿no? Claro. Entonces, se nota. También desde ese lugar, increíblemente era lo que yo sentía, a riesgo de que no se tuviera éxito. Yo quería seguir contando la historia desde ese lugar. Increíblemente hoy, en una sociedad que valora más en algunos aspectos el morbo y tal, hoy valora también el mensaje y eso es muy positivo, y por eso la serie pues le está yendo bien, ¿no? Y se nota eso también porque más allá de esos lujos que tal vez son muy difíciles de demostrar, se ve mucho y la serie remarca mucho los malos momentos y los momentos de ambientes feos que tuviste que pasar. Te diría que el 70% de la serie tal vez es así. Y desmitifica tal vez un poco, tal vez esos lujos y eso tal vez fue en tu primera infancia, que la serie arranca después. Las versiones hollywoodenses muestran solo lujos y parece que todas las pasamos bien. Jamás la pasamos así de bien. Entonces estuviste encerrado mucho tiempo. A mí cuando vino la pandemia y el encierro que acá fue largo, pues yo dije, yo tengo 20 encierros de eso, si no había ningún virus dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces, claro que sí, nunca hubo intención
de glorificar. Eso fue algo de lo que yo y Pablo estuvimos siempre atentos y nos dejaron tener una participación activa en cuidar esas cosas, ¿no? ¿Lo de Michael Jackson es verdad? Sí. Es verdad. No vamos a contar mucho No, para que no. se la puedan ver, pero sí es verdad. O sea, el hecho de uno querer... Ya estaba aburrido de escuchar los grupos de folclore que mi papá contrataba todos los diciembres y le dije, pues, ¿por qué no traemos al rey del pop, no? Tremendo. Y como pues no había problema de presupuesto en ese momento, pues Claro. sí era una posibilidad perfecta, ¿no? No había muchos problemas de dinero o logística para que eso pudiera suceder. Pero bueno, a él se le ocurre siempre la mente inclinada hacia la criminalidad, hacia No querer... spoilers. No voy a decir nada, simplemente es eso, es un hombre que cada conversación, cada idea de alguien, él buscaba siempre la manera de llevarlo hacia la maldad y la criminalidad desde algún punto, buscando un beneficio. Ibas a decir algo, perdón, Pablo, te interrumpí antes. No, también lo que me gusta de la serie mucho es cómo está bien retratada la no infancia del personaje. Porque No tiene infancia, no tiene por infancia. supuesto. No tiene infancia, es un chico que empieza a los 6, no sé, en la serie empieza a los 6 y lo ves ya siendo un adulto. Sí, y eso me encanta cómo está, porque esa era el corazón también de lo que le sucedió a él, ¿no? Exacto, se perdió la adolescencia. Si tuviese que haber una segunda temporada, que no estoy diciendo que sea el caso, Ojalá. pero Ojalá. claramente, o sea, donde te termina esta serie, que es arrancando tu nueva vida, arrancando como Sebastián, y algo que está manifestado ahí, que has dicho en entrevistas y demás, que es aprender a vivir, caminar en la calle solo, descubrir y hacerte por vos mismo sin tener un ejército ni infinidad de billetes para lograr. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso, que es la parte que viéndola como espectador pero yo quiero ver eso también? No, a ver, lo que te puedo decir es que quedaron 10.000 anécdotas por fuera, 10.000, o sea, hay material hasta para tirar para el techo, y no lo digo de una manera presumida, lo digo Pablo conoce desde la intimidad de la amistad que hemos tenido muchas de esas historias, y todos los días de pronto que nos juntamos me acuerdo de más y vienen más historias que uno va por ahí sepultando, porque es que yo nunca tampoco hice foco en estos personajes hasta ahorita que trabajamos, digo ahorita, ¿no? Llevamos 7 años en este proyecto, no es que salió ayer y se nos ocurrió hace 2 días. Entonces, como nunca me enfoqué en buscar, en indagar, en recuperar la memoria sobre esas historias de los nanis, pues claro, ahora que ya vuelvo a entrar en tema, me empiezo a volver a acordar de cosas y digo, Dios mío, todo lo que quedó por fuera. ¿Te afecta hoy? No lo sé. No sé, imagino que cualquier cosa que te saque una lágrima en algún punto te está pegando, ¿no? Sí, claro que sí, pero creo que lo importante es eso, aprender a enfrentar nuestras propias historias, nuestras propias verdades y las experiencias de vida. Y creo que es una parte de poder exorcizar eso, yo lo llamo ya ahora cineterapia, porque Buen nombre. es como la única. No estuve donde el psicólogo, pero sí pude encontrar a través de escribir con Pablo, de contar historias, de documentales y ahora esta serie, poder reflejar de alguna manera lo que yo viví, lo que sentí y reconocer ese pasado, pero nunca con esa intención de repetir. Pronto sacaremos el libro, ¿no? Bueno, no sé si esto lo quieren dejar o no, pero el libro de los nanis próximamente. La serie. Además de la segunda temporada también. Perfecto. El libro, ¿no? Ojalá. Dios dirá, solo Dios Dios sabe. dirá. Lo que sí sabemos que es un éxito, que la gente la acepta, la quiere, la ama. Todos los comentarios que me hacen los amigos. Eso, todo, ahí voy. me ¿Qué llenan de comentarios elogios. están recibiendo de allegados, pero de no allegados, de gente Sí, y de mira, y sobre todo de tu pueblo? El allegado siempre te da una palmadita, Por ¿no? supuesto. Entonces, yo nunca miro esos porque pues siempre son desde el afecto, y hay digamos, un sesgo desde el afecto y de la amistad y demás. A mí me interesa mucho es el que nunca me conoció, el que nunca me ha visto,
el que vive en Colombia y el colombiano que vive en el exterior también. Y como comentábamos antes de arrancar, hubo en principio una reticencia porque se pensaba que esto iba a ser otra cosa igual. Claro. Y la gran sorpresa del público es que no tiene nada que ver y no se parece en absoluto a ninguna historia que hayan visto, y además esta es la historia oficial de la familia. Y principalmente desde el punto de vista y la perspectiva de un niño, del hijo en sus diferentes etapas. Entonces siento que, y hoy tenemos un porcentaje increíble de comentarios positivos sobre la serie, de más del 89% de comentarios en general de la gente, y también así lo percibo en mis redes sociales, además de que sigue siendo el número 1 en Colombia, lleva días y días en el número 1, pero es porque se ha corrido el boca a boca de mírala, que no es lo que tú piensas que es. Y eso creo que le ha ayudado mucho a poder llegar con el mensaje a donde sí queremos llegar. Sí, fue todo totalmente sorpresivo a favor del que las encontraba con la serie. Bueno. Sí, de hecho recuerdo un episodio en Series Manía, cuando terminamos la proyección de los 2 primeros capítulos, una colombiana me pregunta, de una manera muy respetuosa, me dice que había un cansancio, que había un hartazgo de los colombianos frente a este tema. Yo le dije, mira, yo no te voy a spoilear nada de la serie, pero lo que sí te puedo dar es mi palabra de que no hay persona o joven o familia que vea esta serie y que le queden ganas de ser Pablo Escobar. Es decir, y esto no es una serie sobre Pablo Escobar, es una serie sobre el hijo. Entonces, yo creo que así lo ha percibido Colombia, y era para mí un punto muy importante porque tengo un enorme respeto por las víctimas de mi padre, que son un montón. Y hace poco tuve la oportunidad de hablar en privado con una víctima entre tantas que me escribe y me felicita por la serie, me felicita por el mensaje, me felicita por cómo está hecha. Y para mí, en lo muy personal, le dije a Pablo, este es el Oscar de la serie. Porque para mí me importa más el mensaje, la percepción de una víctima que tiene todo el dolor que mi padre le produjo, que podría tener toda la animadversión y la predisposición para recibir con negatividad este proyecto, y que lo hayan recibido de una manera tan bonita, tan positiva, que mira hacia el futuro, me parece fantástico, ¿no? Y que siempre estuvo en nuestra intención. Es muy fuerte para vos, me parece. Muy fuerte, que una víctima de mi padre. De procesar. Estaba hablando de una víctima cuyo padre viajaba en el avión de Avianca. Uf. Y mi padre le puso una bomba a ese avión y voló en pedazos, mató a 107 personas, y un hijo de este hombre que ha fallecido es el que me escribe diciéndome esto, ¿no? Entonces yo valoro mucho eso, porque si él tuvo la capacidad de percibir ese mensaje es porque estamos en el camino correcto. Para ir cerrando, me es imposible no preguntarte sobre el proceso de tu vida de redescubrir y repensar a tu padre y tu relación mientras la estabas viviendo, luego de que sucedió todo y te viniste para aquí, para Argentina, luego de que lo conociste acá, Pablo, y empezaste con todo este proceso, y ahora con esta serie El Mundo y todos los comentarios positivos que estás recibiendo, y que la gente se mete de una manera más íntima también, que te conoce sin conocerte tal vez, porque estás manifestando que lo que estamos viendo es verdad y sucedió así. Teniendo todo eso en cuenta, ¿cómo es hoy el vínculo que vos mismo tenés con tu propio pasado y con tu padre, desde el recuerdo y desde el juzgamiento incluso? Mira, es una relación muy bizarra, porque es un personaje que murió hace más de 30 años, claro, pero que lo tenemos tan latente, tan presente, tan vivo a través de este tipo de proyectos, aunque no son sobre él, pero los medios también hacen su parte con la mención permanente de su nombre. Entonces es muy difícil establecer una relación, tener algo muy claro, porque es una persona que aparece todos los días en la tele. Yo a veces prendo la tele y alguna noticia están inventando, que realmente son inventadas. Y obviamente todavía a veces prevalece el prejuicio, prevalece más la intención de ciertos medios de vender
malas noticias que son mentirosas, pero que llevan el apellido, entonces les gusta y no les importa hablar de la verdad, no les importa decir las cosas como suceden, en verdad. Entonces yo siento que es difícil establecer una relación clara, pero yo creo, en primer lugar, que lo primero que hay que hacer es reconocer la historia de mi padre, que es lo que me he dedicado a hacer todos estos años de mi vida. Lo segundo es acercarme como me he acercado a sus víctimas, porque no estoy orgulloso del daño que él hizo contra estas personas. Y lo tercero es un gran reto que tengo como padre de familia, de educar a mi hijo consciente absolutamente del daño que su abuelo le hizo a la sociedad. Años tiene 13 años y que tenga la conciencia absoluta de que no es un hombre para odiar, pues es su abuelo, yo no voy a enseñarle a odiarlo a él, pero sí es una historia para tomar con pinzas, con cuidado, para no atreverse a repetir. Y ahí donde creo que radica esa relación mía con ese padre, con ese pasado, es cómo yo, mirando hacia el futuro, voy a hacer un buen uso de la historia mía, del pasado de mi padre, para evitar esa repetición, primeramente en mi familia y después en el resto de la humanidad, porque no te imaginas cuántos chicos están por ahí soñando y deseando y creyendo, no en virtud de este proyecto, sino de anteriores, que les han mostrado un camino equivocado, les han mostrado que así es que se obtiene el éxito, y no es así. Me dejas un poco sin palabras porque estoy pensando y no debe haber en el mundo una historia similar que tenga este arco, ¿no? De dar vuelta y de mostrar y de esa cruz que cargas y la responsabilidad que tomaste, porque no sos responsable de nada, pero sin embargo agarraste una bandera para querer enmendar de alguna manera, aunque sea... Sí, yo creo que, mira, la búsqueda es a través del perdón y la reconciliación, que Pecados de mi padre fue un proyecto que puso el tema arriba de la mesa, que fue precursor en Colombia y en el mundo para hablar de esos temas, que sigue siendo ejemplo de recuperación, de resiliencia, de perdón, de sanación. Y siento que esa es la suma de todos estos proyectos que hoy se materializan. Entiendo, mirando para atrás, que para cada uno de todos estos proyectos en los que hemos trabajado hubo un tiempo perfecto, y ahora es el tiempo de Dear Killer Nannies, creado por sicarios, y creo que es una historia que también nos acerca a entender el nivel de violencia que pueden vivir ciertos niños y el nivel de descuido o de ignorancia o de falta de cuidado que pueden tener los adultos o que podemos tener los adultos para que niños, como en mi caso, hayamos vivido lo que vivimos. Tremendo. Señor Farina, algo para... Lo que quiero es mencionar a Pablo Fendrick, director del episodio 1 y 2, creo, Sí. y Juan Felipe Cano, un director colombiano, los dos maravillosos el trabajo que hicieron, una genialidad absoluta. Excelente. Yo quiero reconocer el trabajo de mi amigo, Por que supuesto. siempre estuvo Gracias. atento a que nada de esto fallara, que estuvo en el día a día 24/7, y que ha sido una persona que le volcó todo el talento y las mejores ideas de todas estas historias, pues están tocadas por su magia. Gracias, Seba. Con eso entonces terminamos. Si alguien está viendo esto y pasaron meses y estamos en 2027, 2028, porque esto puede ser, viste, que hayan visto la serie y vieron el algoritmo, lo llevó a este video en YouTube de Tomando Cine grabado en abril de 2026. ¿Algo para decir a un espectador y para cerrar con eso de esta historia que se están topando, que bueno, charlamos Para largo y mí no tendido se les recién? olvide, yo creo que esto es algo atemporal, puede haber funcionado hace 500 años o en 1000 años, y es cuidado, ¿no? Que ser bueno es mejor negocio. Sebastián Marroquín, Pablo Farina, Gracias. muchas gracias. Esto es Tomando Cine en una edición especial. Nos vemos.